santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Bin Haolam, Al Haolam, alaba su nombre, por siempre será. Bin Haolam, Al Haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Shalom, amados hermanos, es una bendición, ¿verdad?, conectarnos el día de hoy. Le damos las gracias al Todopoderoso, ¿verdad?, porque Él está con nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de nuestro Mesías. Damos las gracias, le doy las gracias a los hermanos que ya están conectados para entrar a lo que es el estudio de este día, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad?, estamos comenzando con mucha alegría, ya que solamente pues al Eterno, ¿verdad?, se le debe toda la honra, la gloria y la exaltación. Y también bendecimos el nombre de nuestro Mesías, ¿verdad?, como lo dice esta preciosa alabanza. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, iniciando lo que es este estudio. Estamos en el tema de las parábolas, ¿verdad?, y con la ayuda de nuestro Padre Eterno, en esta oportunidad pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con una parábola más, pero antes vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir al Eterno que nos acompañe a través del Espíritu de su Hijo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos en esta oportunidad dirigirnos hacia usted, Padre. Pedimos por favor que en esta hora sea usted en nosotros y que lo que hemos de estudiar pues sea su palabra, que de verdad pues nos asista a través de su Ruach HaKodesh, para que todo lo que hablemos en esta hora no sea mi voz sino su preciosa voz, Padre. Gracias por su palabra, gracias por su espíritu, gracias por darnos a su Hijo amado, gracias por nuestro amado Mesías Yeshua. Toda Rabá, Padre, muchas gracias. Elevamos nuestra oración en esta hora, no porque seamos buenos, no somos buenos, Padre, pero sí te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad?, el estudio que nos corresponde estudiar en esta oportunidad. Hemos estado estudiando las parábolas, ¿verdad?, las mashalot, y pues en esta oportunidad vamos a continuar, y pues como teníamos previsto, ¿verdad?, vamos a estudiar la parábola de las 3 medidas de harina. Previamente, ¿verdad?, la enseñanza anterior en esta serie que llevamos, ¿verdad?, habíamos estado o estuvimos hablando de qué es el reino de los cielos, ¿verdad? Y hablamos de qué es el reino de los cielos. Bueno, en primer lugar comenzamos hablando, ¿verdad?, qué no es el reino de los cielos, y luego hablamos qué es el reino de los cielos. Y eso creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, porque hay conceptos, como dije anteriormente, hay cosas que hemos aprendido, pero que no entendemos a qué se refiere. O sea, hemos aprendido cosas y nos aprendimos, como he dicho en muchas veces, quizás hasta textos de memoria, capítulos completos de memoria,
pero sin comprender a profundidad de qué está hablando la escritura. Sin embargo, pues quiero decirles de que pues no nos sintamos mal, en el sentido de que el Eterno en su gran amor y misericordia le ha placido hoy revelarnos, ¿verdad? Porque también con sus discípulos pasaba eso. Los discípulos, bueno, cuando nuestro amado Mesías hablaba en parábolas, no le entendían nadie, así, no le entendían. Inclusive sus discípulos no le entendían, ¿verdad? Algunas veces ellos decían que qué estará diciendo, ¿verdad? ¿Está diciendo esto? Inclusive en cierta oportunidad nuestro Mesías les dijo, basta, ¿verdad? Porque no están entendiendo. Sin embargo, el gran amor y misericordia de nuestro Mesías es que luego les explicaba a ellos, ¿verdad? Les explicaba lo que, vamos a decir, lo que ellos no entendían. Lo mismo también, ¿verdad? Está haciendo el Eterno con nosotros en esta oportunidad. Él nos explica, ¿verdad? Él nos enseña a nosotros para que nosotros aprendamos de Él. Así que, pues vamos a entrar en materia, ¿verdad? Esta parábola la tenemos ubicada, vamos a ver acá, en el libro de Mateo, capítulo 13 y el verso 33, allí. Mateo capítulo 13 y el verso 33. Es una parábola muy corta, de hecho, es de las parábolas que tampoco tienen explicación. Bueno, la mayoría no tiene explicación, ¿verdad? Algunas el Mesías dijo, otras pues no lo dijo, pero hemos venido, por eso es que esta, inclusive pues es la parte número 12, ¿verdad? De la serie de las parábolas. ¿Verdad? Hay oportunidades donde hemos hablado de más de una parábola, de 2, de 3, ¿verdad? Y hay algunas que nos han llevado más tiempo, una enseñanza completa, ¿verdad? Y es el caso de esta parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, pues vamos como siempre les invito a tener una escritura, una Biblia, ¿verdad? Para poder leerla y de esa manera, pues, ya hemos pedido al Eterno que nos asista a través de su Espíritu, para que podamos comprender estos misterios revelados para hoy y para nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la escritura ya en el libro de Devarim o Deuteronomio 29:29. Le dijo a nuestros padres, para vosotros es lo revelado. Hay secretos y los secretos pertenecen al Eterno, pero lo revelado, le dijo a nuestros padres, es para vosotros y para vuestros hijos. Ahí es donde cabemos nosotros, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Bueno, el mismo pasaje lo dice, a fin de que pongan en práctica todas las palabras de esta ley, es decir, todas las palabras de la Torá. Así que hoy se hace, ¿verdad? A través del Espíritu del Mesías, hoy podemos nosotros no solamente ver de lejos, sino ver en nosotros la misericordia del Eterno y poder vivir esta palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que el Eterno desea, que lo conozcamos a Él. ¿Cómo lo conocemos a Él? Conociendo la Escritura. Si no conocemos la Escritura, no lo conocemos a Él. Muy lamentable, ¿verdad? Pero bendito sea el Eterno que ahí estamos, ¿verdad? Estamos acá con todo el deseo de nuestro corazón de poder entender su palabra, con un corazón dispuesto principalmente. Así que vamos a ver acá Mateo capítulo 13 y el verso 33, allí. Mateo capítulo 13 y el verso 33. Dice de la siguiente manera. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, eso es lo que tenemos ahí en la mashal, en la parábola, ¿verdad? Simplemente el Mesías dice que el reino de los cielos, ya estudiamos qué es el reino de los cielos, ¿verdad? Y eso nos debería de dar luz para poder comprender lo que estamos a punto de leer, ¿verdad? Ya que dice que el reino de los cielos es comparado acá a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, de hecho, en esta parábola encontramos 7 elementos, ¿verdad? 7 elementos a los cuales vamos a mencionarlos en este momento, ¿verdad? El primer elemento es el reino de los cielos. Ese es el elemento número 1.
el reino de los cielos. Segundo elemento, aquí está hablando de semejanza. Hay una comparación. Fíjense bien. Tercer elemento, la levadura. Ese es el tercer elemento. Cuarto elemento, está hablando de una mujer. Quinto elemento, está hablando de esconder, ¿verdad? Está hablando, de hecho, dice que escondió, ¿verdad? La levadura la escondió. Y el sexto elemento encontramos 3 medidas de harina. Y el último, el séptimo, es la palabra leudado. Entonces tenemos primer elemento, el reino de los cielos. Segundo elemento, semejanza. Tercer elemento, la levadura. Cuarto elemento, una mujer. Quinto elemento, escondió, es decir, que se esconder. Sexto elemento, las 3 medidas de harina. Y séptimo elemento es la palabra leudar o leudado. Bueno, con estos elementos en cuenta, ¿verdad? Les digo, y por esto fíjense qué maravilloso es cuando nosotros conocemos las escrituras y conocemos un poquito, ¿verdad? Principalmente de lo que fue escrito antes, de lo que digamos en este caso, de lo que está escrito de Mateo hacia adelante, ¿verdad? Como lo he dicho, no una, ni dos, ni tres, sino más veces, los escritores del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, ¿verdad? La Biblia de ellos era lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Mal llamamos porque su nombre es Tanakh, ¿verdad? Y eso es lo que menos se estudia, es lo que menos se lee, ¿verdad? Y ahí está una riqueza incalculable. Entonces, el conocimiento del Tanakh más la revelación del Espíritu, eso lo que hace es que cuando leemos, ahora tendría que ser en nosotros, ¿verdad? Y se cumple la palabra que nuestro amado Mesías dijo, al que lee, entienda, ¿verdad? El que lee, entienda, ¿verdad? Porque como bien lo dijo, pues el ser humano podemos tener oídos y no oír, podemos tener ojos y no ver, y también falta de entendimiento, ¿verdad? De que podemos leer algo y igual podemos no entenderlo. Y el objetivo es realmente entenderlo. Otra de las promesas que encontramos y hemos venido diciendo para entender las parábolas y otras cosas más que están dentro de ella, pues es que nosotros comprendamos, ¿verdad? Y entendamos que esto es para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que han sido, digamos, han estado escondidas por mucho tiempo, pero hoy ya llegamos al tiempo de la revelación. Entonces, comprender estas cosas, ¿verdad? Obviamente estamos en el tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra mente, ¿verdad? Enfocada hacia el eterno, querer de verdad recibir como niños la palabra, recibir la enseñanza, porque quiero decirles que todo esto es enseñanza, es doctrina. La enseñanza es, bueno, cuando la Biblia dice por ahí, ¿verdad? La sana doctrina, está hablando de la Torá. Está hablando de la Torá, pero es decir, sin corrupción, es decir, lo que es la Torá, ¿verdad? No pensamientos de hombre, sino a través del Espíritu, es decir, del Ruach de nuestro amado Mesías. Así que, pues teniendo esto, ¿verdad? Que son algunas, sé que son cosas que ya he dicho, pero me gusta siempre hacer una retroalimentación de algunas cosas, ¿verdad? Para que lo que vayamos a hablar, pues todo esto sea de verdad, nutra nuestro espíritu, ¿verdad? Así que lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer, acordémonos de que, bueno, de hecho, si usted no ha visto, ¿verdad? La enseñanza que dimos anteriormente de el misterio del reino de los cielos, le invito a que vaya a verla. Véala, por favor, véala. Eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y después vaya a ver la restauración de Israel, el segundo éxodo, que también le va a ayudar muchísimo, muchísimo, para comprender ahora estas cosas. Entonces, lo primero, fíjense bien, bueno, el reino de los cielos, es el elemento número 1, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, dijimos, ¿verdad? Y aquí no voy a volver a explicar todo lo que ya hice, o lo que ya dije, perdón, en la parte que estoy mencionando. Solo les voy a afirmar
lo que ya dije, pero pues, si usted quiere pues darse cuenta, si eso no es lo que yo voy a decir en este momento, le invito a que vaya a estudiarlo. El reino de los cielos es el reino de Israel. Así. El reino de los cielos es el reino de Israel. En este caso, ¿verdad? Es comparado, porque está hablando, tenemos el segundo punto que es semejanza, está comparándolo a algo. ¿A qué lo está comparando? Bueno, a una mujer. A una mujer, ¿verdad? Que tomó la levadura. La levadura es el punto número 3 y el punto 4 es una mujer. Entonces, para ir encontrando, digamos, todo esto que estamos viendo acá, lo que tenemos que ir, ¿verdad? Es ir y conocer el Antiguo Testamento, el Tanakh. Algunas personas, por ejemplo, cuando dice que a Pablo se le aparece el Mesías, ¿verdad? Y le dio cosas a conocer, ¿verdad? Que dijo el apóstol Pablo que lo que he aprendido y todo lo que se me ha dado a conocer, no lo aprendí de hombre, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. No es que Yeshua le hablase de algo distinto a la Escritura. Lo que el Mesías le dio a conocer son estos misterios. Lo que ya está escrito y se los explicó por medio del Espíritu. Fíjense que una de las cosas, ¿verdad?, que les digo que tenemos y que Pablo lo dice, de hecho hace poco estuvimos leyendo el pasaje, tenemos las arras del Espíritu. Y una de las promesas es que el Espíritu, además obviamente que nos iba a guiar a la verdad, también nos iba a recordar las enseñanzas de nuestro amado Mesías. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que vamos en primer lugar a descubrir quién es la mujer de la cual se habla acá. ¿Quién es esta mujer? Porque se habla, pues se habla de una persona, ¿verdad? Y se dice que es una mujer que tomó la levadura, ¿verdad? La escondió en 3 medidas hasta que se leudó todo. Aquí, solo leyéndolo así, nos deja algo así medio pensativos, ¿verdad? Porque acabamos de estar hablando, por ejemplo, antes de ver quién es la mujer, estuvimos hablando acerca de la levadura, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la levadura hace poco. Y la levadura, de hecho, el estudio acerca de las que dimos el día lunes acerca de los ácimos o de la fiesta de los panes sin levadura, allí pudimos nosotros ver, ¿verdad?, de que la levadura representa la hipocresía. Oigan bien, la hipocresía, y dijimos que también representa el pecado. Ahora, en este caso, no podemos decir lo mismo. No podemos decir que la levadura representa el pecado. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque entonces lo que tendríamos es un reino lleno de pecado. Así, y la otra vez también les explicaba, ¿verdad? De que no podemos tomar, digamos, una cosa en las escrituras y decir que siempre simboliza lo mismo. No, de hecho no puede ser así. Vea, yo les ponía de ejemplo el hecho de la serpiente, ¿verdad? La serpiente no siempre representa al torcedor. No siempre representa al enemigo, no siempre representa a esa figura, ¿verdad? Que se conoce como diablo, con el Hasatán, no siempre, ¿verdad? Sino que allá tenemos un ejemplo de que cuando al pueblo, pues, las serpientes comienzan a morderlos, ¿verdad? Y, pues, ¿qué es lo que hace Moisés? Levanta una serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Y qué sucedía con el pueblo? Tenía que venir a ver a la serpiente. Y cuando veían a la serpiente eran sanados. Yeshua se comparó a la serpiente cuando dijo que así como Moisés levantó la serpiente del hombre, la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, les digo, no podemos tener, ¿cómo decir? Fijos cuando hablamos de que una cosa significa eso y solo eso. No, depende del punto de vista que lo veamos. Y así como eso, hay más ejemplos de cosas así, ¿verdad? De que no podemos decir que esto representa eso siempre, no. Depende de qué punto lo veamos. ¿Vea? Eso es bien importante. Entonces, el Mesías, por ejemplo, él es la estrella. ¿Vea? El Mesías es la estrella. Allá tenemos, cuando comenzó a bendecir Bilán, él dijo, saldrá estrella de Jacob, ¿verdad? Y se habla del Mesías como la estrella resplandeciente de la mañana, pero también hay otra persona, o mejor dicho, hay otro ser
de que también se habla que es el lucero de la mañana. Oh, lucero de la mañana, ¿de dónde caíste? Si ustedes ya saben quién estamos hablando, del torcedor otra vez. Entonces, depende del punto de vista que lo veamos, ¿verdad? Por eso, justamente acá, la levadura no representa el pecado y tampoco representa la hipocresía. Bueno, si no representa ninguno de los dos, pues entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa? Bueno, y fíjense que todo esto que les estoy diciendo es similar también a, por ejemplo, el Mesías. El Mesías es, de acuerdo a las escrituras, él es la roca, él es la piedra. Pero fíjense que depende, ¿verdad? Porque la misma escritura lo dice, que cuando el Mesías iba a nacer, hubo un hombre que dijo, y creo que fue Simón, si no me equivoco, alguien que dijo que no moriría sin ver al Mesías. Y él hablaba acerca del Mesías, diciendo que era una piedra de caída para muchos, pero de levantamiento también para muchos en Israel. Entonces, el Mesías es una piedra, es la piedra, para algunos es de tropiezo y para nosotros es de edificación. La piedra principal del ángulo. Entonces, les digo, son conceptos vistos de una manera diferente. Y por esta razón, pues acá queremos ver pues qué representa la levadura. Ya vamos a ver qué representa. Pero quiero que veamos en primer lugar quién es la mujer. ¿A qué mujer se está refiriendo acá? Se está refiriendo a una, porque venimos nosotros y comenzamos a pensar, una mujer, quizás es Israel. Quizás es Israel porque pues allá en Apocalipsis se habla de la mujer que tenía 2 estrellas, ¿verdad? Y estaba a punto de dar a luz un hijo y, es el Mesías, es Israel, es la mujer, ya sé quién es Israel, ¿verdad? Algo otros dirían, no, es Miriam, o como se dice como María. No es ninguna de las dos, no es ninguna de las dos. ¿Quién es entonces esta mujer? Pues vamos a irlo a ver y vamos a las escrituras, al libro de Berechit o al libro de Génesis capítulo 18. Génesis o Berechit capítulo 18 y verso 6. Allí. Vamos a ver. Génesis o Berechit capítulo 18 y verso 6. Vean ustedes. Dice así. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara. Oiga. Vea lo que le dice acá nuestro padre Abraham. Y le dijo, vea que le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Bueno, aquí, fíjense bien, ¿qué es lo que nuestro padre Abraham le dice a Sara? Toma pronto 3 medidas de flor de harina. En otras palabras, toma 3 medidas de harina. Ahora, qué es lo que dice la parábola que estamos estudiando? Que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. ¿Cuántas medidas de harina tomó esta mujer que estamos viendo? 3 medidas de harina. Fíjense bien. 3 medidas de... Entonces, ya encontramos la mujer. Ya encontramos la mujer. Es Sara. Está hablando de Sara. ¿Y qué tiene que ver Sara con el reino de los cielos? Bueno, ya vamos a ver qué tiene que ver Sara con el reino de los cielos. Vean. Vamos a leer lo que dice el verso 10. Estamos en Génesis 18. Leímos el verso 6 y en este momento vamos al verso 10. Vamos a leer del 10 al 15. Dice así. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Fíjense bien, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Verdad? Es importantísimo todo esto, fíjense qué interesante, porque justamente este hijo del cual... digamos el Eterno, ¿verdad? Estaba allí con otros 2, ¿verdad? O eran 3, más bien dicho, ¿verdad? Y uno llevaba el nombre del Eterno,
digamos, de estos ángeles, ¿verdad? Y justamente, pues, uno de las cosas que venían a anunciarle era que Sara iba a tener un hijo. Fíjense bien, era una de las cosas, porque también era 3 días después de la circuncisión de Abraham, venían también a visitarlo, ¿verdad? Y a la misma vez, o sea, es decir, porque estaba enfermo, estaba antiguamente el tercer día era un día de mucho dolor, era el día más difícil cuando alguien se hacía el Brit Milá o la circuncisión, y también pues venían a anunciarle, ¿verdad?, que lo que el Eterno iba a hacer con Sodoma y Gomorra, a decirle lo que iba a hacer con Sedón y Amorá en hebreo. Bueno, también la ciudad de Adma y Seboín, eran 5, porque había otra ciudad que esa no le pasó nada. Ahora bien, venían a decirle, o venían con la promesa, ¿verdad?, de que iba a tener un hijo. ¿Y de qué hijo estamos hablando? No de cualquier hijo, sino del hijo de la promesa. ¿Y cómo se llama el hijo de la promesa? Se llama Isaac, ¿verdad? O más conocido como Isaac, ¿verdad? Isaac. Y cuando estamos hablando, fíjense bien, del hijo de la promesa, ¿verdad? Estamos viendo inclusive lo que pasó acá, porque acá pasan varias cosas bien impresionantes. Hay ciertas características que Sara tiene que no la tiene ninguna otra mujer en toda la Biblia. Y fíjense bien, pero vamos a leer el verso 12. Estamos en Génesis 18:12. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Está la promesa. Fíjense bien. Lo mismo que leíamos en el verso 10. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Vea, en esta narración vemos en primer lugar, fíjense bien, en primer lugar identificamos a Sara, que es la mujer, ¿verdad?, que dice que nuestro padre Abraham le dijo que tomara 3 medidas de harina. Fíjense bien. Ahora, una de las cosas, porque son varias, ¿verdad?, es de que tenemos en esta pareja, fíjense bien, cuando hablamos de Abraham y de Sara, una pareja única. O sea, les digo, con ciertas cosas que no lo vemos en otros, ¿verdad? Y es porque estamos en el comienzo. Y es porque estamos en el comienzo de lo que el Mesías nos quiere dar a entender en la parábola de las 3 medidas de harina. Por ejemplo, fíjense bien. En primer lugar, vamos a ver, permítame ver algo acá. Ok. En primer lugar, ambos, fíjense bien, en la Biblia, fue a ambos que se les cambió nombre. Es decir, nosotros podemos ver, digamos, algunos nombres que fueron cambiados por el Eterno. También Moisés, aparece ahí un cambio de nombre, ¿verdad? Justamente a Josué, ¿verdad? A quien conocemos como Josué y Caleb, que son dos, ¿verdad? Los dos de los 12 espías que fueron allá a la tierra prometida, a explorarla. A Josué, él se llamaba Oseas, o Oshiach, y Moisés le puso Joshua, ¿verdad? Hay cambios de nombre así. Hay otros nombres que el Eterno pues los ha puesto, ¿verdad? O los ha cambiado, ¿verdad? Que el nombre del Mesías, por ejemplo, el Eterno allá en Mateo 1:21, por medio del ángel le dice, y pondrá su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ella dará a luz un hijo y será su nombre Yeshua. Eso es lo que dice allá. Y podemos encontrar otras fuentes, ¿verdad? O otras partes en la escritura, como el caso de Oseas, ¿verdad? Que igual el Eterno le dijo los nombres de los hijos de Oseas con Gomer, ¿verdad? Y aparece Lo Ruhama, Jezreel, Lo Anmi, también fueron nombres que el Eterno también dio, ¿verdad? Pero también tenemos nombres que fueron cambiados por el Eterno. Y uno de ellos es
nuestro padre Abraham, ¿verdad? Tenemos también el nombre de Jacob o Jacob, ¿verdad? Que también el Eterno le dice, ya no más será tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Israel será tu nombre. Vemos el cambio de nombre, ¿verdad? En el caso de nuestro padre Abraham, estamos viendo las particularidades y una de ellas es que no solamente se le cambió a Abraham, porque él se llamaba Abraham. Y el Eterno le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Fíjense bien, después de que Abraham significa padre grande o padre enaltecido, ahora el nombre Abraham significa padre de naciones. Fíjense bien, padre de naciones. Pero no solamente se le cambió el nombre a él, sino que también se le cambió el nombre a su esposa, ¿verdad? Y es la única mujer en la Biblia que se le cambia nombre. ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba Sarai. Vea, Sarai. Y Sarai, princesa. ¿Y cómo le puso el Eterno? Ya no se llamará Sarai, sino Sara. Le cambia nombre, fíjense bien. Y esto alude también a que, digamos, si bien es cierto nuestro padre, ¿verdad? Nuestro padre Abraham es llamado padre de naciones, ¿verdad? También, y eso lo tenemos en Génesis 17:5, perdón, Génesis o Berechit 17:5, el cual dice de la siguiente manera, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Fíjense bien. Entonces, pero también, vean ustedes, también más adelantito en el mismo capítulo, es decir, en Berechit 17 o Génesis 17, vean lo que dice el verso 15. Dice, dijo también el Eterno a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré también, y te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Es decir, no solamente Abraham es llamado padre de naciones, sino también el nombre de Sara. Tiene que ver con ser madre de naciones. Entonces, a ambos se les cambia nombre, fíjense bien, cosa como digo que no aparece, sí se les cambia a uno, pero no a las esposas, a ellos a los dos. A ambos se les cambia nombre. Interesantemente, fíjense bien, interesantemente también a ambos se les dio la noticia de que iban a tener un hijo. Y aunque esto, pues les digo, algunas veces yo he hecho esta pregunta, la he hecho así, ¿verdad? Y les hago la pregunta y hagan de cuenta y caso que ustedes están aquí, ¿verdad? Presencialmente, y yo les hago esta pregunta, ¿y qué me responderían? Cuando el Eterno les anunció que iban a tener un hijo, ¿quién se rió? ¿Quién se rió? Pues la mayoría decimos, Sara se rió. Y si usted me respondió así, pues te digo, sí, está bien, pero es la mitad de la respuesta, o es una respuesta a medias. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque, bueno, de hecho, ¿cómo decir en Génesis 17:5? No, perdón, en Génesis 18:12, fíjense bien, tenemos ahí donde dice de la siguiente manera. Se rió pues Sara entre sí diciendo, pues que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Obviamente Sara se rió, ¿verdad? Se rió, pero para, vamos a decir, para sorpresa nuestra, o digo para aquel que no sabía, porque yo un día tampoco sabía, fue sorpresa para mí, ¿verdad? Realmente no fue Sara la que se rió primero, sino que antes de ello se rió Abraham. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso lo tenemos en Berechit o Génesis 17:17. Vean lo que dice nuestro padre Abraham. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, vea usted, y se rió. Y dijo en su corazón,
a hombre de 100 hijos, a hombre de 100 años, perdón, ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Vean, el comienzo del verso 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Quién se rió primero? Fue Abraham, él se rió primero. ¿Y quién se rió después? Se rió Sara. Bueno, pero lo que estamos viendo es también, vean, que no solamente a los dos se les cambia nombre, sino que también los dos se rieron, ¿verdad? Y pues, y no solamente eso, sino que Abraham es llamado padre de naciones y ella es llamada madre de naciones, cosa que no vemos por ninguna parte en las escrituras, más que solamente acá. Fíjense bien. Otra cosa, ¿verdad? Muy importante para todo lo que estamos viendo, es que si bien es cierto en las escrituras vamos a encontrar, ¿verdad?, a muchos hombres, digamos, que se nos dice, ¿verdad? La escritura nos dice de cuántos, oiga bien, de cuántos años murieron, ¿verdad? Hay muchos que, ay, vivió tantos años. ¿Y cuántos años vivió José? Ay, dice que a 110 años. Y Abraham, pues si Abraham 175, Isaac 180, Jacob 147, y lo menciona. Pero hay otro registro en la Biblia también muy interesante para nuestra enseñanza, y es que la única mujer en toda la Torah, y yo creería que en toda la Biblia, bueno, a menos que alguien me enseñe algo lo contrario, Sara es la única mujer de la cual se dice la edad a la que murió. No, yo no he encontrado otra. Si alguien la encuentra, por favor, me lo envía, me lo dice, ¿verdad? Y yo, pues, con gusto, pues, ahora ya sé, ¿no? Qué bueno. Pero hasta el momento, Sara es la única mujer, fíjense bien, Sara es la única mujer que la Biblia registra su edad, de qué edad murió. Y aquí, bueno, en primer lugar, en Génesis o Bereshit 25:7, ahí dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y en Génesis 23:1, ya antes, porque Sara murió antes que él, Génesis o Bereshit 23:1 nos dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Entonces, todas estas cosas, fíjense bien, nos lleva a realmente el Eterno nos está diciendo algo. Hay algo acá, hay algo muy fuerte que comenzó con esta pareja, ¿verdad? Con esta pareja, tanto nuestro padre Abraham como también con nuestra, o sea, es decir, nuestro patriarca, porque hay patriarcas y hay matriarcas. En este caso, Sara es nuestra matriarca, nuestra madre Sara, ¿verdad? Entonces, una vez, ¿verdad?, que nosotros pues logramos descifrar, o no logramos, sino con ayuda del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Mesías, ahora nosotros podemos entender, bueno, quién es esta mujer, ¿verdad?, de la cual nuestro Mesías habla, que tomó 3 medidas, 3 medidas de harina. Ahora bien, seguimos con esto. La harina. Cuando hablamos de la harina, pudiésemos hablar de tantas cosas. Muchas ofrendas realmente llevaban harina, muchas ofrendas llevaban harina. En el libro de Génesis, o Bereshit, capítulo 13, verso 16, encontramos acá, vamos a ver, porque la harina al final, pues es decir, la harina molida parece polvo. Eso, parece polvo la harina. Tenemos en Génesis 13, 16, donde tenemos acá una promesa del Eterno para nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y es que le dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Tenemos también Génesis 28, 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora, ¿cómo es que digamos que esta, vamos a decir, cómo es que esta promesa
se cumpliría esto que estamos viendo acá, esos dos pasajes, tanto Génesis 13:16 con Génesis 28:14. Vamos a ver acá, permítame. ¿Cómo es que esto se llegaría a cumplir? Quiero ver acá un pasaje, déjenme ver. Ok, les voy a leer este pequeño comentario que yo he escrito acá. Cuando Israel se dividió en dos naciones, el reino del norte se mezcló entre las naciones gentiles hasta dejar de ser pueblo. Las 10 tribus de Israel son comparadas, oiga bien, a la levadura. Las 10 tribus de Israel son comparadas a la levadura. Estamos descifrando por medio del Espíritu esta parábola. Ya que la levadura, fíjense bien, que son las 10 tribus de Israel, fue mezclada. ¿Fue mezclada? Bueno, ¿por qué? Bueno, tenemos en primer lugar, hablando de la mujer. ¿Quién dijimos que es la mujer? Sara. Obviamente el comienzo de la promesa está con nuestro padre Abraham y Sara su esposa, ¿verdad? De ellas viene tanto, bueno, que la Biblia llama el hijo de la promesa, ¿verdad? Y ahí tenemos en el tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo, tenemos bastante explicación con respecto a quién es el hijo de la promesa, cuáles son las promesas y en qué se asemeja Isaac al Mesías, en qué se asemeja Isaac a los hijos de Israel. Hay muchas cosas que igual yo no podría expandirme o ampliarme porque se me haría demasiado largo esto. Pero de Sara y de Abraham iban a venir hijos, pues justamente esa es la promesa que se le dio a nuestros padres, ¿verdad? Cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar, así será tu descendencia, como el polvo, como las arenas como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos, incontables, que no se pueden medir ni contar. Entonces, en la parábola, fíjense bien, en esta parábola, voy a seguirles leyendo lo que comencé acá. Dice, ¿cómo es que esta promesa se cumpliría? Cuando Israel se dividió en dos naciones, el reino del norte se mezcló con las naciones gentiles. Cuando hablamos del reino del norte, es decir, las 10 tribus de Israel que se mezclaron entre las naciones gentiles hasta dejar de ser pueblo, las 10 tribus en este caso son comparadas a la levadura. ¿Por qué son comparadas a la levadura? Porque estamos hablando que, cuando hablamos de esto, fíjense bien, la levadura tiene ciertas características, ¿verdad? Y pues obviamente las 10 tribus de Israel son descendencia de nuestro padre Abraham, directa. Entonces, sigo leyendo acá. Las 10 tribus de Israel son comparadas a la levadura, ya que la levadura, que son las 10 tribus de Israel, fueron mezcladas en las 3 medidas de harina. Esas 3 medidas de harina representan las naciones gentiles. Bueno, ¿y por qué 3? Bueno, aquí tenemos que entender qué significa el número 13 en la Biblia. El número 13 en las Escrituras representa la vida. Eso significa el número 3. De hecho, nuestro amado Mesías, por eso es que también se habla que Él se levantó o resucitó al tercer día. El número 3. De hecho, cuando el Eterno entregó la Torá la primera vez en el monte Sinaí, les dice a Moisés y al pueblo, purifíquense, diles que se purifiquen hoy y mañana, porque al tercer día descendería a ojos de todo Israel, ¿verdad? Tenemos allá en Oseas 6, 1 y 2 también, donde el Eterno dice, ¿verdad? Hablando de nosotros, hablando de Israel, yo los heriré, yo los curaré. Daréles vida después de 2 días, y al tercer día los vivificaré y vivirán delante de mí. Está aludiendo al tercer día, tanto al tercer día de la resurrección del Mesías como también al tercer día profético, es decir, el tercer milenio en el cual estamos iniciando. Entonces, fíjense bien, vamos a ver, voy a seguir leyendo acá. La levadura, que en este caso es la simiente de Abraham, se mezclaría en medio de todas las naciones, para que los hijos de Abraham fuesen como el polvo de la tierra, las arenas del mar y las estrellas de los cielos. Adicionalmente, podemos ver que la función de la levadura, fíjense bien, ¿cuál es la función de la levadura?
cuando la levadura se mezcla, en este caso, con la harina, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Bueno, ¿qué pasa cuando no se le echa levadura, ¿verdad? Y se hace la masita y se mete al horno. ¿Qué sucede? No crece, no crece, se queda pequeñito. ¿Qué sucede cuando le echamos levadura y se mezcla bien mezclado? De hecho, hay hasta máquinas hay que hasta que lo mezclan bien todo eso. ¿Qué sucede cuando después meten al horno esa masa que contiene tanto, vamos a decir, el trigo, ¿verdad? Que tiene la harina, como también la levadura, comienza a crecer. Fíjense bien, y se hace muy grande, ¿verdad? Nada parecido a lo que se mete al horno. Comienza a crecer. ¿Y cuál es sino la bendición que el Eterno hace para Abraham y su descendencia? Bueno, que iban a crecer, que iban a ser aumentados en extremo. De hecho, el nombre de Efraín, que ya hemos estudiado eso también, ¿verdad? Efraín, que también las 10 tribus de Israel son llamadas cariñosamente por el Eterno con ese nombre. Efraín significa fructífero, fructífero. Es decir, que se iba a fructificarse, ¿verdad? Y la tierra, vendría un día en que toda la tierra se llenaría de fruto a causa de Israel. Y eso lo dice, si no me equivoco, Isaías 27:6. Ahí está escrito eso. Si usted quiere, inclusive puede ir a verla, a ver el pasaje donde se habla de lo que pasaría en el futuro. Entonces, para que la harina se convierta junto con la levadura, estoy leyendo nuevamente, en un pan y crezca, ahora debe de ser puesto en el horno. Recordemos que es en Egipto donde nuestro pueblo se multiplicó, siendo esclavos. Fíjense bien, siendo esclavos, ya que entraron a la tierra solo 70 hombres y salieron 600,000 sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Estamos hablando de Egipto como el primer éxodo, porque hay un primer éxodo y un segundo éxodo, y hemos hablado que lo que pasó con ese primer éxodo es una sombra del segundo éxodo, ¿verdad? Eso lo hemos hablado y lo tocamos también en el tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo, por eso es que se llama así, ¿verdad? Ya que pues el Eterno lo dijo a través del profeta Jeremías: vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá, vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia de todas las naciones en las cuales los había esparcido, los había echado. Entonces, estamos hablando del segundo éxodo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4:20. Vea, siempre invitados a tener una Biblia con nosotros para leerla, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4 y verso 20. Vamos a leerlo. Bien, dice así: pero a vosotros el Eterno os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Aquí, ¿verdad?, se hace la comparación y se habla del horno de hierro. Fíjense bien, el horno de hierro de Egipto. Es decir, que prácticamente ¿a dónde fue que los hijos de Israel se multiplicaron? ¿Y estando cómo? Siendo esclavos. Si entraron 70 personas y la Escritura dice que salieron de Egipto, ¿cuántos? 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos salieron? Si duplicamos, porque cuando se dice 600,000 hombres, se están contando solamente a los que pueden sacar espada, a los que pueden salir a la guerra, que estamos hablando de mayores de 20 años y a una etapa de 50 años lo máximo. Son los años de 20 a 50 podían salir a la guerra. Entonces, imagínense, todos estos hombres tenían esposa. Entonces, solamente con sus esposas ya duplicamos el número. Ya estamos hablando de 1,200,000.
Solamente así. Ahora, agreguémosle, qué sé yo, ¿cuánto podemos agregar? ¿Cuántos menores de 20 años venían ahí? ¿Y cuántos mayores de 50 venían con ellos? ¿Verdad? Y una gran multitud de todas las naciones que salió con ellos. O sea, ¿cuántos salieron? Realmente, wow. No sé, una cantidad exorbitante, ¿verdad? Porque las parejas no solamente tenían un hijo, si solamente hubieran tenido un hijo, estamos hablando de 600,000 más. Pero les digo, ahí todos los que Hashem quisiera, y era una bendición tener muchos hijos. Vengan, ¿verdad? Vengan mis 10 hijos, vengan mis 15, vengan, ya no me acuerdo ni cómo se llaman, pero vengan para acá. Es decir, eran muchísimos. Se habla algunos opinan que fueron 5 millones, 3 millones, 6 millones, no sé cuántos millones. Pero eran muchísimos. Imagínense. Y la bendición, por ejemplo, una bendición que dio Moisés a las tribus de Israel, cuando eran 600,000 hombres y con que llegaban a un aproximado de 5 o 6 millones de personas, les dijo Moisés al pueblo que el Eterno los haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Así está escrito. ¿Y cuánto es 1000 veces más? Este texto acá, vamos a ver acá, quiero ver si lo encuentro así rapidito. Está en Deuteronomio. Deuteronomio 1:11. Vamos a ver. Devarim o Deuteronomio. Vamos a ver, capítulo 1. Y el verso 11. Aquí está. Vamos a ver. Dice así, oiga. Adonai, Elohim de vuestros padres, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como ha prometido. Imagínense esta bendición, 1000 veces más, multipliquemos 600,000 por 1000. Si alguien tiene una calculadora que tenga tanto número, ¿cuánto es 600,000 por 1000? Es una cantidad exorbitante que prácticamente estamos hablando creo que son 6,000. No sé si me equivoco, pero son 6,000 millones de personas. Casi prácticamente, creo que la cantidad de personas en el mundo ronda los 7,000 millones de personas. O sea, prácticamente estamos hablando de toda la humanidad. Porque ¿cuántos judíos hay en el mundo? Hablando del reino del sur. ¿Cuántos judíos hay se dice que hay, entre judíos que cumplen y no cumplen y todo, se dice que hay un aproximado de 16 millones. Más por ahí ronda, 16 millones de judíos. 16 millones de judíos no puede ser el cumplimiento de esta promesa. Porque 16 millones de judíos, si la humanidad son 7,000 millones de personas, ¿cuántos son 16 millones de judíos en porcentaje? Ni siquiera es el 1%. La otra vez yo hacía este cálculo y me salía como el 0.02%. Así, ni siquiera un 1%, sino que un 1% dividido entre 5. ¿Y dónde están entonces? ¿Dónde está la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres? ¿Dónde está esto? ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están? Pues ¿sabe dónde están? Bueno, hay algunos que ya están saliendo o ya estamos saliendo, pero la mayoría se han mantenido escondidos. Así como se escondió la levadura en medio de la harina, ¿verdad? En medio de la harina para que crecieran. Porque toda la promesa del Eterno a través de nuestros padres, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que el pueblo se multiplicara. O sea, tenemos allá un texto, por ejemplo, de los que me recuerdo, Génesis 35:11, donde se le dice a Israel, después de que se le cambia el nombre, ya no será más Jacob, sino Israel será tu nombre, y de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones de Israel. ¿Cómo va a ser eso? A través de la división de Israel, lo hemos explicado, para que prácticamente todas las naciones iban a ser llenas de la simiente bendita de Abraham, para dar oportunidad a todos. Entonces, es una cosa realmente
Es increíble cómo dentro de la palabra del Eterno tenemos hoy en día que el Eterno nos está revelando estas cosas. Por eso es que cuando hablamos de las parábolas, y por eso comenzamos en la introducción diciendo que son cosas, hay cosas desde unas cosas más fáciles de entender hasta profundidades, cosas más difíciles, como dice el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi Torah, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas reservadas desde los tiempos antiguos, cosas ocultas. Eso es lo que habló el Mesías. Que obviamente todo esto tiene que ver hoy, ¿por qué? Porque resulta de que estamos en el tiempo en el cual el Eterno está cumpliendo esta promesa. Y si usted quiere, usted también puede ser parte de este plan, ya no solamente como espectador, sino protagonistas del más grande avivamiento jamás visto, que está sucediendo, pero va a haber un momento en que esto va a suceder a más grande escala. Entonces sería realmente una maravilla, ¿verdad? Pues poder apreciar. Bueno, y si no apreciamos y el Eterno nos lleva antes, pues dejamos un legado. Y que es una de las cosas que siempre he anhelado yo. Dejamos un legado, ¿verdad? Lanzamos la palabra, hablamos la bendita palabra, la verdad, que eso es lo que más anhelamos, ¿verdad? Para que las personas conozcan esto. Porque como dice la Escritura, ¿y cómo oirán si nadie les enseña? ¿Y cómo van a oír si nadie habla, si nadie dice nada? Ahora, posiblemente quizás, tal vez no sé si vamos a ver esto como, si vamos a estar vivos cuando esto se ponga, wow, la llegada del Mesías es algo que me eriza la piel y el Eterno sabe, ¿verdad? Si estas cosas se van a ver. Yo solamente me recuerdo de un hombre, ¿verdad? Que estoy hablando acá ya del sionismo. El fundador del sionismo se llamó Teodoro Herzl. La historia de él es una cosa bien, da un sentimiento. Porque este hombre comenzó, dijo, quería una nación, quería un lugar para el pueblo judío, un hogar. Y a pesar de que vivió, si no me equivoco, en el siglo XVIII, y justamente pues él quería un lugar donde el pueblo judío pues tuviera, es decir, que se asentaran como pueblo. Inclusive le ofrecieron hasta a los hermanos que viven allá en la Patagonia, allá le ofrecieron un pedacito, pero ellos querían en el lugar, ustedes ya saben, en el lugar que también nosotros queremos, en la tierra prometida. El hombre murió y inició ese deseo y inició eso, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo, ¿verdad? Inclusive pues 50 años después, si no me equivoco, de su muerte, el Estado de Israel estaba surgiendo allá pues, el 5 de Iyar de 5708, si no me equivoco. 1948, estamos hablando de cómo se llama, de mayo, ya en el calendario romano, pero el 14 de mayo, por cierto, digamos, se comienza a dar ese surgimiento allá en Israel. Pero pues cuando él inició todo eso, pues nadie pensó que eso se llegaría a cumplir, ¿verdad? De hecho, pues este hombre, los restos de este hombre fueron llevados una vez el Estado, pues se funda el Estado de Israel, llevan los restos de este hombre, donde estaba, no recuerdo dónde lo habían enterrado, pero aunque no vio cumplida, ¿cómo decir? Su anhelo no lo vio, pero al final pues se dio. Y tal vez no es tal vez la mejor comparación que pueda hacerles. Tampoco lo estoy comparando solamente conmigo, porque sé que hay muchísimos hombres y mujeres en este tiempo que también están teniendo esta misma revelación de poder llevar esta palabra de verdad para todos aquellos que realmente aman al Eterno y que podamos escuchar esa preciosa voz del Mesías y que podamos ser parte de los eventos más grandes, ¿verdad? Que podamos de verdad llevar esta palabra. Imagínense qué bendición poder llevar la palabra de verdad, la Torah, el Mesías, el nuevo pacto, conocer estos misterios, conocerlos no solamente para conocerlos, sino que lo que el Eterno quiere es que nosotros verdaderamente sintamos lo que Él sienta, lo que le pasó a Oseas. Oseas tuvo que pasar un proceso difícil
para que llevase a la nación de Israel, ¿verdad? Para que les anunciase el pecado y que se volvieran. O sea, ¿qué les digo? El Eterno quiere que nosotros sintamos lo que Él está sintiendo. Todo lo que el Eterno desea es que nosotros volvamos a Él. ¿Cuántos hijos pródigos hay en todo el mundo que no conocen su herencia? ¿Cuántas personas hay que aman, es decir, aman a Dios así, ¿verdad? Conocen a Jesús así como se les ha mostrado, ¿verdad? Y no saben más, ¿verdad? No saben más, pero están en oración, están pidiendo, ¿verdad? Para que el Eterno le revele su palabra. Entonces viene, imagínense qué bendición la que el Eterno nos está proveyendo. Nos está diciendo, vengan, vengan a trabajar para mi reino. Vengan, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Vayan y anuncien estas verdades. Entonces, ¿qué sucede? De que estamos a punto de ver una cosecha extremadamente grande, ¿verdad? Realmente sé que el Eterno esto lo viene haciendo aproximadamente del año 2000 hacia acá, pero esto, es decir, todavía no hemos visto mucho de lo que está prometido. Sin embargo, estamos, es decir, sabemos y tenemos la certeza de que esto se va a dar. ¿Por qué? Porque el Eterno dice y hace, Él promete y cumple. Y su palabra es fiel y verdadera y ninguna de sus palabras va a caer al suelo. Ninguna palabra dejará de cumplirse porque Él es fiel y su palabra es verdad. Por esta razón, fíjense bien, tenemos acá estas comparaciones que estoy dándoles, ¿verdad? Y vamos a ver otro pasaje. Por ejemplo, estamos en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 51. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 51. Vamos a ver lo que nos dice. Dice así: porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Aquí también se vuelve a mencionar el horno de hierro. De la misma manera que nuestro pueblo se multiplicó en Egipto, también, es decir, hoy han pasado muchísimos años donde nuestro pueblo ha estado en Egipto, las naciones. ¿Y qué están haciendo ahí? Multiplicándose en esclavitud. Así, de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que la palabra dice que va a pasar o que ya comenzó a pasar con nosotros? Dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. En otras palabras, estando en la cautividad, ahí nos multiplicamos, así, ¿verdad? Nos multiplicamos, convertidos en huesos secos, muchísimos, pero con un objetivo al final. Fíjense, con un objetivo al final. Y de esto es lo que nos habla todo lo que estamos viendo. Vamos a ver otro pasaje. Estamos viendo acá Jeremías 11:4. Veamos a Jeremías capítulo 11, verso 4. Dice así: el cual mandé a vosotros, padres, el día que los saqué de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. De la misma manera que el primer éxodo, también sucederá en el segundo éxodo. Estoy leyendo de mi documento. En donde 10 tribus salieron a la dispersión, y estas, al mezclarse entre las naciones, se multiplicarán, estando muertas en delitos y pecados, en medio de las naciones, es decir, el Egipto espiritual, hasta que venga el momento en que seamos sacadas. Esto ya está comenzando. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno, y bendito sea el nombre de Yeshua también por esto. Y se cumpla el Salmo 126. ¿Qué dice el Salmo 126? Cuando el Eterno hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Imagínense, este es uno de los salmos que menos creo que se entienden, ¿verdad? Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Verdad? Está hablando, nuestra boca se engrandecerá de risa. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho el Eterno con ellos, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, todo lo que pasó cuando nuestro pueblo salió a la dispersión y todo aquello que sucedió en los tiempos de Roboam,
Dice la Escritura, mas volverá a venir con regocijo y no vendrán solos, trayendo sus gavillas. Esa es la multiplicación. Y es de lo que nuestro amado Mesías está hablándonos. Y este salmo, fíjense bien, es uno de los salmos que inclusive es un salmo, es un cántico cristiano. También se canta esto. Dice, cuando el Eterno hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Yo sé que muchos de mis hermanos se identifican con esta alabanza. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Ese cántico, lo que se canta, les digo, no se comprende. Aunque la palabra dice, ¿verdad?, cantar con entendimiento. Cuando nosotros conocemos la palabra, pues los cánticos, lo que nosotros oímos, lo que hablamos, llega a tener un verdadero sentido. Y eso que está hablando, un sueño, seremos como los que sueñan, está hablando que el sueño se va a cumplir, es un sueño. El hecho de ver a Israel de regreso y todo lo que la Escritura habla acerca de Israel, que va a pasar en los días postreros, que está comenzando a pasar, fíjense bien, es un sueño, es algo que se está, un sueño cumplido. Algo cuando usted dice, yo tengo un sueño y el sueño se lleva, wow, mi sueño se cumplió. Baruch Hashem, o sea, era un sueño en un momento, pero se volvió una realidad. De eso es lo que, las cosas que nos habla el Eterno en su palabra. Ahora, dice, por ejemplo, Oseas 7:8, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, ¿verdad? El número 3, ya mencioné, ¿verdad? Que el 3 representa vida. En otras palabras, cuando se habla de las 3 medidas, está diciendo está hablando de que va a haber vida. En otras palabras, en la harina, ¿verdad? Porque la harina es como el polvo, como repito, ¿verdad? Que va a haber vida. Eso representa el número 3 en la palabra del Eterno. Y por medio de la mujer, ¿por qué? Porque la mujer es Sara, que obviamente fue a través de Sara, de nuestro padre Abraham y Sara, que comenzó esa promesa, dando a luz a un hijo, el hijo de la promesa. Ya dije anteriormente, ¿verdad? Que está conectado con el Mesías y está conectado también con Israel, con nuestro pueblo, con nosotros, ¿verdad? Tiempo me faltaría para volver a explicarles todas estas cosas, pero ya las tenemos también en el canal de YouTube para que usted vaya y las estudie y saque conclusiones igual y nos haga ¿cómo se llama? Observaciones también, ¿verdad? Y si algo lo hemos dicho que no es correcto, pues también hay que corregir, ¿verdad? Pero concluimos, ¿verdad? Concluimos esta parábola leyendo la parábola. Solo voy a leerla. Mateo 13:33. Yeshua dijo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahí tenemos. Ahí nos está hablando del reino de Israel. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cómo es que el Eterno, cómo fue el plan de redención a través de Israel, de dividir a Israel en 2 naciones, de mezclar a una de las 2 naciones con todas las naciones gentiles? Este misterio, inclusive Pablo al final de Romanos habla de la carta a los romanos, él habla de este misterio que en otros tiempos no se dio a conocer, dice, pero ahora se ha dado a conocer por medio de las Escrituras, ¿verdad? Creo que el capítulo 16 del libro de Romanos al final también habla acerca de ello. Así que, pues, hemos llegado hasta acá, ¿verdad? Con esta mashal, con esta parábola, realmente con una enseñanza, wow, que jamás, ¿cómo explicarles
como ser humano jamás se me hubiera venido a la mente que esto, que tenía que ver con todo esto. Pero bendito sea el Eterno que Él nos está dando esa sabiduría que viene de arriba, ¿verdad? Y obviamente pues quiere que nosotros también demos también lo que el Eterno nos da, ¿verdad? Para que de esa manera, pues les digo, podamos llevar esta bendita palabra y sus hijos, donde quiera que estén, puedan salir y puedan venir. El Eterno, ¿verdad? Como aquel padre en la parábola del hijo pródigo, está viendo de lejos para ver si se asoma uno de sus hijos, ¿verdad? Así que pues si usted, amado hermano y amado amigo que están escuchando esta enseñanza, ¿verdad? Sabe que es hijo del Eterno, Él lo está esperando con los brazos abiertos. Que vengamos, que vendamos todo lo que tengamos, como dice la parábola del tesoro escondido, y nos hagamos del campo, que nos hagamos de la bendita Torá de nuestro Padre, que vengamos hacia sus brazos, porque Él ya pagó la deuda está cancelada. Ahora solamente que nosotros digamos, que volvamos en sí, y que le digamos al Eterno, lo mismo que dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no, le voy a decir, ya no merezco ser llamado su hijo, ¿verdad? Y vengamos con sencillez, con humildad. El Eterno está, le digo, Él va a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Nos arrepentimos, le digo, y el Eterno nos devuelve nuestra herencia, la Torá, sus fiestas, sus Shabbat, los principios de los meses. Todo eso, ¿sabe qué es? Todo eso, wow, estamos hablando de los más grandes avivamientos. Los avivamientos en la Biblia son las fiestas. Esos son los verdaderos avivamientos. Y en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 30, tenemos uno, donde un rey manda cartas a todo Israel, ¿verdad?, a celebrar la fiesta de Pesaj. Aunque algunos se burlaban, lo mismo puede pasar hoy, pero dice que hubo un remanente, y esa es la buena tierra, que se arrepintió, se humilló y vinieron a celebrar Pesaj. Estamos muy cerca, por cierto, de la fiesta de Pesaj. Así que estamos a un buen tiempo para arrepentirnos, para volvernos y entrar en pacto con nuestro Padre a través de nuestro amado Mesías. Así que, pues, amados hermanos, una vez más les doy las gracias por acompañarme, ¿verdad? De verdad, gracias por apartar ese tiempo, ¿verdad? Y estar, pues, ¿verdad? Yo sé que, como he dicho, hay muchas cosas que hacer, ¿verdad?, en el día, pero les doy gracias a todos los hermanos que siempre apartan ese tiempo. Sé que después del video, nuestro amado hermano Edwin nos ayuda a subirlo a YouTube, y ahí lo pueden ver ustedes también, ¿verdad? Y compartir y suscribirse al canal, ¿verdad? Pero también agradezco mucho a todos los hermanos que apartan el tiempo en la transmisión en vivo. De verdad, lo llevo en el corazón. Gracias de verdad por eso. Por lo demás, pues, les digo que el Eterno les bendiga, ¿verdad? Y les guarde grandemente, que todo lo que estamos viendo acá, pues oremos al Eterno, ¿verdad? Para que todo lo que hemos visto y todo lo que vamos viendo, ¿verdad?, se llegue pronto a su cumplimiento, para que la llegada de nuestro Mesías sea pronto y en nuestros días. Porque todos, le digo, deseamos que nuestro Mesías regrese pronto. Entonces, amar la venida del Mesías no es simplemente yo quiero que venga solo. No, hay que hacer ciertas cosas. Hay que hacer ciertas cosas para que al final, pues, ambos pueblos, ambos palos sean uno solo. Y nuestro Mesías venga y podamos comenzar ese reino en el cual, pues, anhelamos estar con Él. Así que, pues, amados hermanos, les voy a invitar para que hagamos una oración, y después de esta oración quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más estar acá estudiando su bendita palabra. Pedimos, Padre, perdón por nuestras transgresiones, por nuestras faltas. Pedimos que solamente, Padre, pues sea usted en nosotros, y que realmente pues podamos hacer todo lo humanamente hablando, y pues que usted nos ayude para poder que nuestro viejo hombre esté muerto y que podamos vivir solamente para usted. Ayúdenos, Padre, con nosotros mismos para iniciar, ¿verdad?
y ayúdanos para que podamos hablar esta palabra. Y sus hijos, como dice su palabra, y su palabra dice, ¿verdad? Yo los llamaré con un silbido, que es el sonido del shofar. Y mis hijos vendrán corriendo, temblando desde el occidente. Eso está escrito. Sabemos que estamos en estos tiempos, Padre. Muchas gracias, Padre bendito, por todo. De verdad, no hay palabras. Cómo agradecer todas sus bondades, todas sus maravillas, todo lo que hace con nosotros, porque no merecemos nada. Y si algo merecemos, quizás es castigo. Pero usted no nos paga conforme a nuestras obras de injusticia. Por eso, sí, por eso es que todas, sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendice a cada hermano que se ha conectado y a todos los hermanos y amigos también que que también van a ver esta enseñanza, ¿verdad? Que la están viendo y también la van a ver a través del canal. Que sea de bendición también para su vida. Gracias por todo. Toda Rabá, Padre. Bendito sea su nombre y bendito también el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, elevamos nuestra oración en esta oportunidad hacia su trono de gloria. Y decimos amén y amén. Bueno, amados hermanos, es una bendición el haber compartido una vez más su bendita y santa palabra. Una vez más, toda Rabá, muchas gracias. Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les colme de muchas bendiciones y que podamos llevar, que esta palabra pueda ser llevada hasta donde Él quiera. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.